seguimos con este Hoy es Noticia y ahora avanzamos hacia un tema que no dejó a nadie indiferente el día de ayer, y es este anuncio del gobierno de una nueva alza en las cuentas de la luz como efecto de la reliquidación de la deuda con las distribuidoras a propósito de, hagamos un poquito de memoria, ese congelamiento de las tarifas que se produjo en dos ocasiones durante el gobierno de Sebastián Piñera y que hoy, en el fondo, desde el año pasado hasta ahora, se ha ido liquidando la deuda que se acumuló primero con las generadoras y ahora lo que se anunció es de reliquidar la deuda con las distribuidoras. Es por eso que hoy queremos hablar con Juan Meriches de la Asociación de Empresas Eléctricas, que está en contacto con nosotros para ver, por un lado, cómo ha recibido esto el sector y también las medidas que propone este gobierno y que deberán ser implementadas en la medida que estén de acuerdo por el siguiente gobierno, el gobierno entrante. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en Hoy es Noticia. Hola Paloma, muy buenas tardes y saludos a todos los televidentes de CNN Chile. Muchas gracias por estar aquí. Juan, queríamos partir por la pregunta básica general, que es ¿cómo evalúan ustedes el mecanismo que sugiere el gobierno de turno respecto de la reliquidación de la deuda para con los consumidores? A ver, yo creo que aquí primero hay que hacer una distinción importante, Paloma, y es que de acuerdo a la ley vigente, ¿sí? La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha definido un mecanismo. Y ese mecanismo lo que dice es que esta reliquidación se va a ejecutar a partir de abril del 2026 y por 48 meses, ¿sí? De acuerdo a la deuda que tiene cada cliente en sí mismo, digamos. ¿Ah? Y eso yo creo que es súper importante tenerlo claro, es que hoy día hay un mecanismo definido, ¿sí? Distinto es que el Ejecutivo actual ha hecho una propuesta alternativa a esa solución que ya existe, ¿sí? Para que no sea cada cliente quien se haga cargo de su propia deuda, sino que se genere un cargo único, de modo de prorratear de alguna manera y socializar, si tú quieres, la deuda entre todos los clientes, ¿no? Que es una fórmula que requeriría un cambio en la ley. Ayúdanos a entender esa distinción que haces tú. ¿Qué te pasaría a ti, Juan, con tu propia cuenta en el escenario de propuesto por la SEC y en el escenario propuesto por el gobierno? Claro, mira, esto es bastante simple, digamos, es si, por ejemplo, un usuario de bajo consumo, ¿sí? Acumuló durante este periodo en que las tarifas no estuvieron actualizadas una deuda, por ejemplo, de 30.000 pesos, que va a tener que liquidar en estos 48 meses, versus otro cliente, que puede ser, por ejemplo, un cliente de grandes consumos, y que por lo tanto su diferencial en términos tarifarios es mayor y por lo tanto su deuda es, por ejemplo, de 100.000 pesos, ese cliente va a tener que asumir esos 100.000 pesos en 48 meses. Y así, por ejemplo, una industria pequeña o un comercio de gran escala, también por sus magnitudes de consumo y de facturación, naturalmente sus deudas son mayores. Entonces, esa es cuando la uno tiene una lógica. deuda mayor, tiene derecho a acceder a las 48 cuotas. No, todos los clientes tendrían hoy día derecho a acceder a las 48 cuotas. No tiene que ver con eso. El punto es que es muy distinto que si yo tengo una deuda de, insisto, en el ejemplo, 30.000 pesos, versus otro cliente que puede tener una deuda de 100.000 pesos. Claro, pero son 48 cuotas proporcionales a la boleta, digamos. Son 48 cuotas proporcionales a la deuda que cada cliente tiene. Claro, claro, Por lo claro. tanto, hay clientes cuya cuota mensual serán 500 pesos, por decirte cualquier cosa, versus otros que probablemente van a ser 3.000 o lo que sea, digamos. Pero cada cliente se hace cargo de su propia deuda. Y en el escenario del gobierno, ¿cuál sería la propuesta? De lo que hemos entendido de la propuesta del Ejecutivo, que es lo que ha explicado el ministro, es que la idea sería poner un cargo, ¿sí?, asociado al consumo, ¿no?, de cada cliente, y por lo tanto ese cargo sería igual para todos los clientes y por lo tanto se iría saldando esa deuda a partir de los consumos futuros de los clientes en función de ese cargo, ¿no? Igual, Juan, justamente ese punto ha estado como medio entredicho entre el día de anteayer, ayer y hoy, porque
Cuando se anunció en una primera etapa, se entendió esto que planteas tú, de que todo el mundo pagaba lo mismo, y después, como salieron aclaraciones, hubo cuñas posteriores donde más bien se decía que no, que cada uno va a pagar proporcionalmente a su deuda en 48 cuotas. Y ahora, de alguna forma, con lo que planteas tú, volvemos a la versión inicial. O sea, ¿crees que hay algo así como una falta de claridad en la medida que está proponiendo el gobierno? No, yo diría que a ver, probablemente la confusión viene desde la lógica de que eh, hoy día, sin que se requiera un proyecto de ley, hay un mecanismo definido, ¿sí? Y yo creo que eso es súper importante tenerlo claro. O sea, de no mediar o de no prosperar un proyecto de ley, existe un mecanismo definido por la Superintendencia de Electricidad y Combustible con la legislación vigente, ¿ah? Que es un poco lo que yo estoy tratando de señalar. ¿Ah? Otra cosa es que esto se puede hacer de otra manera, pero eso requiere un cambio en la ley, ¿ah? Y que de alguna manera implicaría un componente de solidaridad, si tú quieres, entre los clientes para que todos tengan un cargo único con el cual, digamos, pagar esta deuda. Ya, imaginemos que el escenario del cargo único se materializara. ¿Qué les parece a ustedes que esa propuesta? ¿Les parece razonable? ¿Les parece mal? ¿Por qué? Mira, nosotros la verdad es que creemos que no nos corresponde definir un tema que en realidad es una materia de política pública. ¿Ah? El cómo efectivamente esta deuda se salde es una decisión del Ejecutivo con las reglas que están vigentes. ¿Ah? Evidentemente, nosotros lo que hemos buscado cautelar en este proceso, en las conversaciones que hemos tenido con la autoridad, es que efectivamente esto sea un proceso gradual. Y por lo mismo se ha pensado en este horizonte de 48 meses, que parece un plazo razonable para que la carga sobre los clientes no sea, digamos, tan relevante, pero sí, evidentemente, que esa deuda se pueda pagar en el tiempo, de modo de poder normalizar el estatus tarifario de un segmento completamente regulado como la distribución y que por lo tanto también requiere esos recursos para poder invertirlos en mayor seguridad de suministro y en mayor infraestructura de distribución. Te iba a preguntar justamente sobre ese punto, porque durante el último tiempo hemos tenido un par de eventos que han puesto en tela de juicio justamente la seguridad del suministro. Los eventos de este temporal de viento que tuvieron mucho a las distribuidoras sobre el tapete. Bueno, y posteriormente el apagón cuyas responsabilidades son otras, ¿no? Es un escenario completamente distinto. Pero esta deuda que se generó en el tiempo, ¿significó de alguna manera que se dejara de invertir en la seguridad del suministro? No, yo diría que no, Paloma. A ver, hay que tener en consideración que en los últimos 5 años la industria de distribución ha invertido más de 1.800 millones de dólares en infraestructura, en circunstancias de que incluso no eran conocidas las tarifas que iba a tener la industria, digamos, porque los procesos tarifarios estaban retrasados. ¿Ah? Acá yo creo que es importante indicar cuál es el origen de esta deuda, porque puede ser que para las personas en su casa efectivamente esto sea, ¿por qué me están cobrando de nuevo una deuda? ¿Ah? Y esto, naturalmente, como tú dijiste en tu introducción, tiene origen en el congelamiento de tarifas, ¿no? El congelamiento de tarifas hizo que durante el periodo que va entre 2019 y en el caso de la distribución, a junio del 2024, las tarifas no fuesen actualizadas, ni siquiera por inflación. Y por lo tanto eso fue generando una bolsa de deuda de diferencial entre las tarifas que estaban siendo aplicadas versus las que tendrían que haber estado vigentes, ¿ah? Que es muy importante. ¿Ah? Y eso es lo que nos lleva precisamente a que hoy día tengamos una deuda que es necesario ir saldando de forma progresiva. Te preguntaba esto porque hemos hablado, nosotros nos conocemos a propósito de los distintos especiales de energía que hace Futuro 360 y en otras conversaciones algo que por lo menos el sector de distribución levanta habitualmente es el punto de que los recursos no son suficientes para un sector que requiere mucha modernización, mucha actualización tecnológica para estar en los estándares que tenemos hoy día en el fondo, al nivel de lo que requiere la matriz energética actual y la demanda actual. Entonces, si hay algo que no le sobra al sector de distribución,
son recursos, y son recursos los que se habían congelado, y es esa la deuda que se va a reliquidar. Por eso apuntaba un poco a si Sí. no habrá impactado la generación de esta deuda en la seguridad y en la estabilidad del servicio. Efectivamente, tienes toda la razón, Paloma. Ahora, yo te daba algunas cifras, ¿cierto?, de lo que se ha invertido en términos de distribución eléctrica en los últimos años. La pregunta es si eso es suficiente, primero, para las expectativas que tienen los usuarios respecto de la continuidad de su suministro eléctrico, y segundo, respecto de la modernización y digitalización que requiere la red para que la transición energética llegue hasta los hogares y, por lo tanto, podamos tener medición inteligente, podamos tener soterramiento de líneas rurales, podamos tener mayor tecnología para soportar la generación distribuida y la electromovilidad. Para todo eso, efectivamente, se requiere una red de distribución mucho más robusta, mucho más moderna, que pueda hacer frente también a los eventos de cambio climático cada vez más frecuentes. ¿Ah? Y por lo tanto, efectivamente, para eso se requieren más inversiones, se requieren más recursos. Ahora, ¿eso significa un impacto en la tarifa de los clientes finales? Nosotros sinceramente creemos que no necesariamente en un monto relevante. ¿Ah? Creemos que es posible realizar inversiones importantes para mejorar la calidad del servicio de los usuarios con un impacto tarifario muy acotado. ¿Y eso es por qué? Porque hoy día la distribución en términos de la cuenta final que paga un usuario es solo el 15% de la cuenta. ¿Ah? Por lo tanto, ahí hay un tema que creemos que es relevante abordar y ojalá las próximas autoridades así lo consideren. Una ley de distribución que además está muy, muy postergada a lo largo del tiempo, ¿no? Llevamos más de 20 años hablando sobre la necesidad de actualizar esa dimensión de nuestro sistema eléctrico. Me queda la pregunta de por qué si existe un mecanismo establecido por ley desde la SEC con total claridad en cuántas cuotas, cuál es la deuda, etcétera, estamos inventando uno nuevo. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto de la iniciativa del gobierno de generar otro tipo de mecanismo? Insisto, no me corresponde a mí hacer una evaluación de aquello. Entendemos que es una mirada distinta respecto a cómo enfrentar esa reliquidación. Son decisiones de política pública que le corresponderá, digamos, probablemente, tal como lo ha dicho la próxima ministra Rincón, evaluar a las siguientes autoridades. Ahora, ¿ustedes cómo ven la razón por la que la ley de distribución no se ha modernizado de acuerdo a los estándares que se requieren hoy con la nueva matriz eléctrica que tenemos? Eh, la razón por la que eso no ha ocurrido es porque hay muchos intereses en esa conversación y por lo tanto suelen frenarse a lo largo del tiempo, o así ha sido hasta ahora en estos más de 20 años. ¿Ven ustedes alguna luz al final del túnel? A ver si es que efectivamente se podría tomar esto de acuerdo a la agenda del próximo gobierno, y si no lo hacemos, ¿han anticipado ustedes los escenarios que significarían simplemente no modernizarla? Sí, mira, efectivamente, durante los últimos, a esta altura, ya casi 4 gobiernos, ha habido intentos de distinta índole por modernizar la regulación de la distribución. Esta es una propuesta que, al menos desde nuestro gremio, hemos promovido durante los últimos años con fuerza y en todos los foros y espacios en los que participamos. ¿Ah? ¿Por qué efectivamente eso no ha llegado a puerto? La verdad es que uno puede teorizar al respecto, probablemente porque dentro de las urgencias, ¿cierto?, que todos los gobiernos tienen, este no había resultado ser un tema urgente, porque de alguna manera la distribución eléctrica con todos sus bemoles relativamente funciona. El problema es que eso que durante años podría haber sido así, cada vez es más frecuente enfrentar eventos climáticos extremos, cada vez es más frecuente tener dificultades en la conexión de distintos tipos de consumo y por lo tanto la experiencia del usuario respecto del sector energético en su conjunto a partir de las redes de distribución claramente no cumple con las expectativas que tienen los usuarios. Por lo tanto, es necesario, creemos más temprano que tarde, hacer ajustes regulatorios que permitan, en el corto plazo, desarrollar inversiones en resiliencia, en mejora de calidad de servicio y en modernización de la red que creemos que no pueden esperar.